Bueno, bienvenidos todos y todas a una nueva clase de Análisis 1. En la clase de hoy vamos a retomar lo que estuvimos empezando a ver la clase pasada de producto vectorial. La vez pasada vimos la definición de producto vectorial, algunas propiedades, y lo que vimos es que vimos cómo se puede caracterizar el vector resultante del producto vectorial en términos de coordenadas, pero después en términos de la dirección. Pero lo que nos faltó ver es cómo se puede determinar ese vector también como el sentido y la longitud de ese vector. Entonces eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a continuar con unas nuevas propiedades del producto vectorial que nos van a permitir caracterizar ese producto en términos de dirección, sentido y longitud. Muy bien, entonces voy a empezar recordando la definición de producto vectorial. Entonces, producto vectorial entonces tenemos dos vectores, u y v. Estos dos vectores tienen coordenadas. Digamos que el vector u tiene coordenada a1, a2 y a3. Y el vector v tiene coordenadas b1, b2 y b3. Entonces, nuestra definición de producto vectorial, nosotros lo que vimos es que se podía escribir u por v como un determinante o pseudodeterminante que se calculaba de la siguiente manera. Uno ponía en la primera fila los tres versores unitarios, i, j, k. Después, en la segunda fila de esta matriz pone las coordenadas del vector u, a1, a2, a3. Y en la tercera fila de esta matriz pone las coordenadas del vector b, b1, b2, b3. Y les recuerdo que obviamente esta es una especie de regla para memorizar cómo es el producto vectorial, es como uno lo recuerda. Este determinante en principio no es un determinante como los que han visto, porque las entradas no son todos números. Estos sí son números, pero los que están arriba son vectorcitos. Pero uno recuerda, y así es muy fácil recordar cómo es la ecuación, porque en la primera coordenada, lo que acompaña con i, hago el desarrollo por la primera fila y me queda a2b3 menos a3b2. Entonces esto es a2b3 menos a3b2 por el versor i. Después, el siguiente viene con un menos, porque es el que corresponde a este lugar de determinante, y va a ser j por ¿quién? Por a1b3 menos a3b1. a1b3 menos a3b1 por j. Y por último, más, ahora cuando tomamos este lugar para el desarrollo, viene esta matricita de 2 por 2, que es a1b2 menos a2b1. Entonces es a1b2 menos a2b1 por el versor k. Muy bien. Entonces de esta manera es como recordamos la fórmula de este producto vectorial. Y lo que nos interesaba era, está bien, si bien tengo las coordenadas, me interesaba dar una caracterización geométrica de este producto vectorial para entender qué es lo que representa, cómo puedo yo calcularlo de manera puramente geométrica. Entonces lo que nosotros vimos de este producto vectorial, y de hecho así fue como encontramos esta definición, esta fórmula, es que el producto vectorial es un vector que resulta ser perpendicular tanto a u como a b. Entonces eso lo que me da ya es la dirección en donde vive este producto vectorial. Entonces recordemos que si yo miro el vector u por b, este vector es perpendicular a u y que el u por b es perpendicular a b. O sea, este vector es perpendicular tanto a u como a b. Entonces, en un dibujito lo que tenemos, si este es mi vector u y este es mi vector b, el producto vectorial es un vector que va a ser perpendicular tanto a u como a b. Entonces vamos a tener una recta que es perpendicular a u y a b, o sea, este ángulo es recto y este ángulo es recto. Y a lo largo de esta recta, en algún lugar, vive este vector u por b. Entonces lo que tenemos es caracterizada la dirección. ¿Qué nos falta saber? Nos falta saber cuál va a ser el sentido de este vector y cuál va a ser la longitud de este vector. Obviamente que acá tenemos la fórmula, entonces yo puedo ubicarlo directamente, pero me interesa saberlo, poder caracterizar eso de manera puramente geométrica. ¿Está bien? Sin necesidad de recurrir a la fórmula. Entonces, empecemos primero tratando de entender cuál va a ser el sentido del vector u por b.
Es decir, el sentido que sería el vector u por b, ¿para dónde va a apuntar? ¿Va a apuntar para arriba o va a apuntar para abajo? ¿En cuál de los dos sentidos de esta dirección va a estar? Muy bien. Entonces, para hacer eso no quiero hacer ningún desarrollo estrictamente muy formal o muy riguroso. Simplemente vamos a poner un par de ejemplos que nos van a dar la idea de cómo es esto. Entonces, la observación para determinar el sentido... Para determinar el sentido... Hacemos la siguiente observación. Vamos a ver qué sucede cuando yo multiplico entre sí, vectorialmente, los vectores canónicos, o sea, los versores i, j y k. Entonces, ¿qué pasa si yo hago i producto vectorial k? I producto vectorial j. Entonces, si hago i producto vectorial j, uno aplica la fórmula. ¿Qué sería esto? ¿Qué coordenadas tiene el versor i? El versor i tiene coordenadas 1, 0, 0. ¿Qué coordenadas tiene el versor j? El versor j tiene coordenadas 0, 1, 0. Bueno, no voy a hacer la cuenta, es muy sencillo para ustedes chequearlo a partir de la definición que tenemos ahí arriba, que si uno realiza las cuentas para hacer el producto vectorial entre i y j, lo que obtiene es el producto el versor k. Perdón. ¿Sí? Análogamente, si yo hago el i por el k, esto me va a dar, vamos a hacerlo de esta manera mejor, que hay una manera muy fácil de recordarlo. Uno pone acá i, j y k, y tenemos este diagramita. Y este diagramita, ¿qué nos indica? Que si yo hago i producto vectorial j, obtengo como resultado k. Si hago j producto vectorial k, obtengo como resultado i. Y si hago k producto vectorial i, obtengo como resultado j. Esa es una forma fácil de recordar cómo es el orden este. Entonces, si lo escribo acá, tenemos i por j igual k, que es lo que escribe acá. Después tenemos que j por k me da i. Y finalmente que k por i me da j. Recuerden que de las propiedades que vimos en la clase pasada, si yo invierto esto, si en vez de hacer i por j hago j por i, lo que obtiene como resultado es el mismo vector pero cambiado de signo. O sea, si yo quiero ir en sentido inverso en esta relación, lo tengo que cambiar de signo. Cuando hago j por i me va a dar como resultado menos k. Y cuando hago k por j me va a dar como resultado menos i, etc. Entonces tratemos de entender esto geométricamente para ver qué me dice esto del sentido que tiene el producto vectorial. Entonces, si tomamos nuestros ejes coordenados, recordemos que este es el eje de las x, este es el eje de las y y este es el eje de las z, ¿dónde se ubican geométricamente estos versores i, j, k? Vamos a tomar un color. Entonces, este que está acá es el i, este que está acá es el j, y este que está acá es el k. Entonces, ¿qué está diciendo esto? Si yo multiplico i por j, obtengo como resultado el k. Fíjense que ese es exactamente el sentido de orientación que le dimos a los ejes coordenados, es decir, el semieje positivo de las x, el semieje positivo de las y me da por resultado el semieje positivo de las k, que es lo que llamamos nosotros la regla de la mano derecha. Entonces, en el caso de multiplicar i por j, el sentido del resultado es el dado por la regla de la mano derecha. Observemos que eso sucede en todos los casos. Si yo hago j por k, es hacer j por k, ¿qué sería la regla de la mano derecha? Tengo que empezar con mi mano sobre el eje de las i's, ir desde j hasta k y el pulgar va a apuntar en el resultado. Es decir, i es el sentido que me da la regla de la mano derecha. Y es muy fácil chequear en todos los casos que se verifica lo mismo. Entonces, ¿qué me está indicando esto? Se puede chequear en todo, en caso general, no lo voy a hacer ahora, pero que el sentido
que determina el resultado del producto vectorial es el dado por la regla de la mano derecha. Entonces, el vector U por B tiene el sentido dado por la regla de la mano derecha. Bueno, entonces si estamos en este ejemplo que habíamos dibujado, en este caso de estos vectores U y B, ¿cuál va a ser el sentido que va a tener el vector U producto vectorial B? Bueno, según vimos, el sentido va a ser el dado por la regla de la mano derecha. ¿Cómo dibujo ese sentido? Bueno, piénsenlo ustedes un segundo, pero miren, tienen que tomar su mano derecha. La mano derecha la ponen sobre el vector U y tienen que girar del vector U al vector B. Bueno, en este caso tienen que girar de esta manera, con lo cual fíjense que mi pulgar derecho queda apuntando hacia abajo. Luego este va a ser el sentido que va a tener el producto vectorial U por B. ¿Qué nos queda por determinar entonces ahora? Va a ser la longitud. Ya tenemos la dirección y tenemos el sentido, que es el que da la regla de la mano derecha. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ver cómo podemos determinar la longitud de este vector. Bueno, vamos entonces ahora a tratar de determinar geométricamente cómo es la longitud del vector U por B. Ya vimos que si tenemos un vector U y un vector B, el producto vectorial tiene la dirección dada por la perpendicular, que tiene que ser perpendicular a ambos vectores, y el sentido va a ser el dado por la regla de la mano derecha. Nos queda por determinar su longitud. Eso lo vamos a ver en el siguiente teorema. Entonces tenemos teorema. Si U y B son dos vectorcitos de R3, entonces, cuando yo hago el producto vectorial y miro la longitud del producto vectorial, esto me da como resultado la longitud de U por la longitud de B por el seno del ángulo que forman U y B. Entonces, don tita, donde tita es un ángulo que está entre 0 y pi, es el ángulo que forman U y B. Bueno, ¿cómo demostramos este teorema? Vamos hoy a hacer una cuenta de alguna demostración matemática que toca. Hay demostraciones matemáticas que su demostración o la idea es muy geométrica o que es gráfica o algo que uno puede visualizar. Lamentablemente esta no es una de ellas. Esta demostración la vamos a hacer por lo que se llama por fuerza bruta, que es, bueno, tenemos la definición de U y B, ya sé el producto vectorial U por B cuánto vale, tenemos la fórmula que la repasamos en esta clase, y bueno, lo que tengo que hacer es calcular el módulo de ese producto vectorial usando las coordenadas. Bueno, hay que hacer la cuenta, hacer muchas cuentas y tratar de sobrellevarlas. Es una cuenta que es compleja, no porque sea difícil estrictamente hablando, sino porque son muchas letras que uno tiene que ir arrastrando y tiene que manejar esas expresiones algebraicas que puede llegar a ser un poco pesado, sobre todo en este inicio de curso. Más adelante vamos a hacer cosas donde ya se van a ir acostumbrando y no va a ser tan pesado esto. Pero bueno, como un inicio de demostración puede resultar un poco pesado, así que le pido que tengan paciencia. Así que vamos a manos a la obra. Entonces, voy a recuadrar este enunciado. Vamos a ver la demostración. Entonces, demostración. Entonces, la demostración ¿en qué consiste? Vamos a recordar que era el vector U por B. U por B, les recuerdo, como vimos recién, es I
JK, acá tengo que poner A1, A2, A3, B1, B2, B3, donde U es el vector A1, A2, A3, y B es el vector B1, B2, B3. Entonces acá voy a poner directamente el resultado. Entonces, ¿qué va en la primera coordenada? Tiene que ser este determinante, A2 por B3 menos A3 por B2. ¿Qué va en la segunda componente? En la segunda componente viene este determinante, pero cambiado de signo, porque este lugar tiene signo menos. Entonces es menos, y ahora tengo que poner A1B3 menos A3B1. ¿Y qué va en la tercera componente? Cuando viene la parte K, es este determinante, A1B2 menos A2B1. ¿Cómo calculo entonces el módulo de este vector? Módulo de este vector, es algo que ya vimos, tengo que hacer primera componente al cuadrado, segunda componente al cuadrado, tercera componente al cuadrado, sumar y calcular la raíz cuadrada. Bueno, ya se van dando cuenta cuando digo que esta cuenta es un poco pesada porque son muchas letras, muchos cálculos algebraicos que tengo que hacer. No es que sea conceptualmente difícil, pero son muchas cuentas que hay que hacer. Lo primero que uno hace cuando tengo que hacer estas cuentas, la raíz cuadrada realmente es algo que molesta un montón. Entonces, cuando yo quiero probar el teorema, un teorema, algo que haga alguna afirmación sobre el módulo, es muy conveniente ver qué pasa con el módulo al cuadrado para no tener la raíz cuadrada. Entonces, en este caso, si yo quiero probar que el módulo de U por B es el módulo de U por el módulo de B por el seno del ángulo, es lo mismo que si yo elevo todo al cuadrado y pruebo que el módulo de U por B al cuadrado es igual al módulo de U al cuadrado por el módulo de B al cuadrado por el seno cuadrado. Eso es lo mismo. Y me ahorro tener que estar lidiando con la raíz cuadrada. Una observación que no hice, pero es importante, es que como θ es un ángulo que está entre 0 y pi, el seno siempre es un número positivo, no puede ser 0. El seno entre 0 y pi es una función positiva. Entonces tiene sentido, si el seno fuera negativo, esta igualdad no podría ser cierta, porque todo es positivo menos el seno que sería negativo, no tendría sentido. Pero el ángulo entre 0 y pi me dice que el seno va a ser siempre un número positivo. Bueno, entonces vamos a hacer lo que dije recién, vamos a elevar al cuadrado porque aparte es más fácil, no voy a tener que poner la raíz cuadrada. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero hacer U por B al cuadrado? El módulo de U por B al cuadrado, ¿qué tengo que hacer? Primer componente al cuadrado. Bueno, A2 B3 menos A3 B2 al cuadrado, más. Segunda componente al cuadrado. Bueno, está este menos, pero como la voy a elevar al cuadrado, el menos no importa, porque el signo me lo mata el cuadrado. Entonces me queda directamente A1 B3 menos A3 B1 al cuadrado. Más. Y ahora tengo que poner este al cuadrado. A1 B2 B2 menos A2 B1 al cuadrado. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué hacemos ahora con esta expresión? Tenemos un montón de letras, un montón de cuadrados, unas sumas. Bueno, hay que seguir estropeándolo, no nos queda más remedio. Por ahora lo vamos a seguir estropeando. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a agarrar estos cuadrados y vamos a desarrollarlos, vamos a expandirlos. Parece temerario hacer eso porque es esta fórmula, la vamos a despachar, de manera que hay un montón de términos con letras A, B, C, 1, 2, 3, pero no importa, hay que tener un poco de paciencia. Entonces, vamos a tomar primero esta primera expresión, que voy acá a recuadrar en naranja, y esta expresión vamos a desarrollar ese cuadrado. Entonces, ¿ese cuadrado qué es? El cuadrado del primero. A2 al cuadrado, B3 al cuadrado. Menos el doble producto. Dos veces A2
A3, B2, B3. Más el cuadrado del segundo. Más A3 al cuadrado, B2 al cuadrado. Bueno, esto es la parte naranja, que es el desarrollo de lo que estaba ahí en naranja. Vamos a tomar la segunda expresión. La segunda expresión la vamos a tomar en amarillo. ¿Sí? Entonces esta expresión, ahora viene un más, y ahora venimos la segunda expresión. Tengo que desarrollar ese cuadrado. Me queda entonces A1 cuadrado, B3 cuadrado, menos el doble producto, dos veces A1, A3, B1, B3, más el cuadrado del segundo, A3 al cuadrado, P1 al cuadrado. Y este es la expresión que se corresponde con la amarilla que estaba ahí arriba. Muy bien. Y por último me queda el desarrollo del tercero, que lo voy a marcar con azul. Entonces, ¿qué viene ahora? Más. Vamos a desarrollar ese que está bien azul. Esto es A1 al cuadrado, B2 al cuadrado, menos el doble producto, 2, A1, A2, B1, B2, más el cuadrado del segundo, A2 al cuadrado, B1 al cuadrado. Y esta es la expresión que se corresponde con la parte azul, el desarrollo. Y la verdad que uno llega hasta acá, ¿no? Hizo esta cuenta, se encuentra con esto y la tentación es agarro esto y lo tiro, ¿no? Agarro la hoja, si ustedes están haciendo una hoja, arrugo la hoja, la tiro a la basura, parece tener poco futuro. Pero acá es donde hay que tener un poco de ojo y darse cuenta de que esta expresión ya estamos muy cerca de concluir lo que queremos. ¿Cómo se hace eso? Bueno, recordemos a qué queremos llegar, ¿no? Yo quiero llegar a módulo de u cuadrado por módulo de b cuadrado por algo. ¿Qué es módulo de u cuadrado? Módulo de u cuadrado es a1 cuadrado más a2 cuadrado más a3 cuadrado. ¿Y qué es módulo de b al cuadrado? Va a ser b1 al cuadrado más b2 cuadrado más b3 cuadrado. Cuando yo multiplico, voy a tener la suma de los cuadrados de a por la suma de los cuadrados de b, todos multiplicados. ¿Eso qué va a ser? Cuando yo voy a empezar a escribir eso, para que se entienda un poco más. ¿Yo a qué quiero llegar? Yo quiero este al cuadrado por este al cuadrado. Eso sería a1 al cuadrado más a2 al cuadrado más a3 al cuadrado por b1 al cuadrado más b2 al cuadrado más b3 al cuadrado. Si ustedes multiplican esto, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué les queda? A1 al cuadrado por b1 al cuadrado. A1 al cuadrado por b1 al cuadrado. Bien. Ese no lo tengo acá, no está acá. Después tengo a1 al cuadrado por b2 cuadrado. Ese está acá. A1 al cuadrado por b3 cuadrado. Ese está acá. Después tengo a2 cuadrado, b1 cuadrado. A2 cuadrado, b1 cuadrado, está acá. A2 cuadrado, b1 cuadrado. A2 cuadrado, b2 cuadrado, no está. A2 cuadrado, b3 cuadrado. A2 cuadrado, b3 cuadrado, lo tengo por acá. ¿Sí? A2 cuadrado, b3 cuadrado, acá, perdón. Después tengo los A3. A3 con b1, A3 con b1 está acá. A3 con b2 está acá. A3 con b3 no está. Es decir, todos estos cuadrados que me aparecieron, acá, este y todos estos términos que acá recuadré en violeta, son términos que aparecen cuando yo acá hago la distributiva de este con este. ¿Y qué es todo lo que sobra?
me van a sobrar los términos que no aparecen de acá, que es cuando hago A1 por B1 al cuadrado, A2 por B2 al cuadrado, A3 por B3 al cuadrado, y me van a sobrar, aparte, todos estos productos de 4 cosas. Bueno, es una verificación, que les voy a dejar de ejercicio, darse cuenta que todo lo que sobra es exactamente igual a, con un signo menos, tienen que restar con un signo menos, hacer A1, B1 más A2, B2 más A3, B3, todo al cuadrado. Y acá tenemos un igual. Fíjense que es bastante, no sé, no digo si simple, pero es muy creíble, por lo menos ustedes hagan la verificación, que eso es cierto, porque cuando desarrollen este cuadrado, van a tener la suma de los 3 cuadrados, que son los términos que de acá me sobran, y después todos los dobles productos, que son exactamente estos dobles productos que están acá. Entonces así es como se tiene esta igualdad. Bueno, ya pasó lo peor, ya pasó lo peor. Ya teníamos esta expresión, tuvimos que hacer un montón de cuentas y llegamos a esto. Pero estas son expresiones conocidas por nosotros. Eso es lo que tiene de bueno. ¿Cómo son estas expresiones? Fíjense, esta primera expresión que está acá no es otra cosa que el módulo de u al cuadrado. Esta segunda expresión que está acá no es otra cosa que el módulo de b al cuadrado. Y lo que puse acá restando, ¿qué es? A ver, pensemos un segundo qué es. Si yo hago el producto de estas coordenadas de u y b y sumados, eso es exactamente lo que llamamos el producto escalar entre u y b. Es u por b, producto escalar, elevado al cuadrado. Entonces esto es u por b todo al cuadrado. Bueno, en resumen, todas estas cuentas que hicimos con A1, A2, A3, B1, B2, B3, coordenadas, etc., se pueden resumir en esta expresión que es la que llegamos. Que el módulo de u producto vectorial b al cuadrado es igual al módulo de u al cuadrado por el módulo de b al cuadrado menos el producto escalar de u por b al cuadrado. Bueno, esto es algo ya bastante más agradable que lo que teníamos, que esos choclazos con las coordenadas. Ahora tenemos una expresión agradable para trabajar. Dio trabajo, pero lo logramos. Bueno, ¿cómo vamos a seguir? Fíjense que no es exactamente lo que quiero. Yo lo que quería era esto al cuadrado igual a u al cuadrado por el módulo de b al cuadrado por el seno al cuadrado. Acá no tengo eso, tengo el producto escalar, me parece. Y acá es donde vamos a recordar el teorema que vimos la clase pasada, un par de clases anteriores, que relacionaba el producto escalar con el ángulo que forman los vectores. Y la fórmula que aparecía es el coseno del ángulo, la fórmula trigonométrica, la función trigonométrica que aparecía, el coseno del ángulo. Entonces, si usamos esa expresión, si usamos ese resultado, lo que nos va a quedar es, esto lo repito tal cual, módulo de u al cuadrado por módulo de b al cuadrado, menos, ¿y qué era igual el producto escalar de u y b? Bueno, es el módulo de u por el módulo de b por el coseno del ángulo al cuadrado. Bueno, el cuadrado lo puedo distribuir, voy a seguir acá, entonces me queda módulo de u cuadrado, módulo de b cuadrado, menos módulo de u cuadrado, módulo de b cuadrado, por el coseno cuadrado de tita. Entonces estos términos, módulo de u cuadrado por módulo de b cuadrado, los puedo sacar factor común. Me quedó entonces módulo de u cuadrado por módulo de b cuadrado, factor común de 1 menos el coseno cuadrado de tita. Bueno, y ahora ya es trigonometría del secundario, trigonometría elemental, que ustedes saben que 1 menos coseno cuadrado es exactamente el seno cuadrado de tita. Y eso es exactamente a lo que queríamos llegar acá, ¿no? Elevando todo esto al cuadrado tenemos la fórmula que deseábamos. Muy bien, entonces después de todo este trajín conseguimos demostrar el teorema
que me indica en términos de cantidades puramente geométricas cómo es la longitud del producto vectorial. Bueno, vamos a ver ahora unas consecuencias del teorema que acabamos de ver. ¿Está bien? Voy a recordar entonces lo que sabemos, lo que acabamos de probar, es que si yo tomo el módulo del producto cruz de U y B, esto es el módulo de U por el módulo de B por el seno del ángulo que forman, el seno de θ. Entonces esto me está caracterizando la longitud en términos geométricos. Bueno, vamos a ver primero un corolario muy simple que puede ser interesante y va a ser muy útil en algunos ejercicios que tienen ustedes para resolver. Entonces, que es el corolario 1. Que esta cuenta lo que me permite usar es el producto cruz para tener un test de si dos vectores son paralelos o no entre sí. Recuerden que el producto escalar me da un test para determinar si dos vectores eran perpendiculares entre sí. Yo hacía el producto escalar, si da 0 son perpendiculares, si no da 0 no son perpendiculares. Bueno, el producto cruz también podemos usarlo como test para ver si dos vectores son paralelos. Entonces, el corolario 1 me va a decir que U es paralelo a B si y solo si, cuando yo hago el producto vectorial de U por B, el resultado me da 0. Entonces, si a mí me dan dos vectores, ¿son paralelos o no? Bueno, fácil, hago el producto cruz. Si me da como resultado el vector nulo, quiere decir que los vectores eran paralelos. Y si me da un vector que no era nulo, los vectores no eran paralelos. ¿Cómo se demuestra esto? Bueno, es muy sencillo. Es muy sencillo porque, ¿qué quiere decir que dos vectores sean paralelos? Puede haber dos posibilidades. O tienen el mismo sentido, en cuyo caso, el ángulo que forman es 0, o tienen sentidos opuestos. Y en ese caso el ángulo que forman es 180 grados o pi. ¿Sí? Entonces, U es paralelo a B, esto quiere decir que el ángulo θ es 0 o el ángulo θ es pi. Son las dos posibilidades. ¿Está bien? Entonces, o es 0 o es pi. Bueno, muy bien. Pero el seno del ángulo θ solamente puede valer 0 cuando ese ángulo θ es 0 o pi. Si yo quiero graficar acá θ y acá grafico el seno de θ, entonces acá tengo 0, acá tengo pi, y el seno tiene un aspecto que hace así. Este es el seno de θ. Bueno, entonces el seno de θ solo puede anularse si θ vale 0, si θ vale pi en este rango. Entonces, θ va a valer 0 o θ va a valer pi, eso es equivalente, eso ocurre si solo si el seno de θ es igual a 0. Bueno, y la única forma de que este triple producto sea 0, es que alguno de los factores sea 0. Bueno, obviamente estoy pensando siempre en vectores U y B que no sean nulos, ¿no? Si un vector U es nulo, bueno, ya ahí no tiene sentido hablar de paralelismo y demás. Entonces esto es para vectores no nulos. Vamos a ponerlo por las dudas, que U no es 0 y B tampoco es 0, ¿no? Entonces, al U no ser 0 y B no ser 0, este no puede ser 0 y este no puede ser 0. Entonces este producto solo va a ser 0 si el seno de θ es 0. Entonces el seno de θ es 0, eso va a ser equivalente a que U por B sea 0. Bueno, entonces el producto, es una forma de recordar esto, es el producto escalar, me caracteriza cuando dos vectores son perpendiculares, el producto vectorial me caracteriza cuando dos vectores son paralelos. Ese es el primer corolario. El segundo corolario, a mi criterio, es bastante más interesante. Porque relaciona el módulo del producto vectorial con una cantidad geométrica que es mucho más clara y más importante que decir que es el producto del módulo de U por el módulo de B por el seno del ángulo. Sino que lo que vamos a ver ahora es que el módulo del producto vectorial lo que me va a dar es el área del paralelogramo que generan los vectores U y B.
Entonces, el módulo de U por B mide el área del paralelogramo generado por U y B. Bueno, esto es un resultado muy interesante, muy importante, y lo van a continuar aplicando no solo en este curso, sino en el curso siguiente. Es un resultado que tienen que mantener en su mente y no olvidárselo. Bueno, muy bien. ¿Cómo vemos esto? Demostración. Entonces vamos a hacer un dibujito, porque realmente solamente con un dibujo uno prueba este corolario. Si tengo acá yo mi vector U y tengo acá mi vector B, ¿cuál es el paralelogramo que generan estos vectores U y B? Yo estoy dibujando en el plano, pero pueden pensar que estamos en R3, es lo mismo. Una vez que tenemos dos vectores, en R3, ustedes ya han visto, esos dos vectores generan un plano. Entonces podemos pensar que ese plano que generan esos dos vectores en R3 es el plano del pizarrón. Entonces no es que estoy dibujando en el plano haciendo trampa, dibujando en el plano algo que en realidad está en R3. Podemos pensar siempre que ese plano que generan esos dos vectores U y B es el plano del pizarrón. Entonces, ¿cuál es el paralelogramo que generan estos vectores U y B? Bueno, lo que tengo que hacer es trasladar una recta paralela a B que pase por donde termina U y una recta paralela a U que pase por donde termina B. Este que está acá, vamos a tratar de darle un colorcito. Ese es el paralelogramo que genera U y B. No me quedó muy paralelogramo, ¿no? Vamos a hacerlo. Ahí mejor, ahí está un poco mejor. Muy bien. ¿Cómo se calcula el área de un paralelogramo? ¿Cómo se calcula el área de un paralelogramo? Bueno, si recuerdan sus fórmulas de área del colegio secundario, es base por altura. ¿Está bien? Esto se calcula base por altura. Entonces, esta sería la base. ¿Y la altura quién es? Tengo que proyectar perpendicularmente acá. Este es H. Entonces, el área del paralelogramo es base por altura. Entonces, el área es base por altura. Bueno, ¿cuánto vale la base? Si miramos la base, es exactamente la longitud del vector B. Entonces, la base es igual al módulo de B. ¿Y cuánto vale la altura? Bueno, para usar la altura, vamos a usar un poquito, para calcular la altura, perdón, vamos a usar un poco de trigonometría, pero trigonometría muy elemental. Este ángulo que está acá es el ángulo θ, el ángulo que están formando los vectores U y B. ¿Y quién es H? H es el cateto opuesto al ángulo θ. El cateto opuesto, ustedes saben que se caracteriza por el seno del ángulo. ¿Sí? Entonces, la altura H es el seno del ángulo por la longitud de la hipotenusa. Y la hipotenusa es exactamente la longitud de la hipotenusa, es la longitud del vector U. Entonces, si yo calculo base por altura y reemplazo por lo que obtuve, me queda que esto va a ser módulo de U por módulo de B por el seno del ángulo. Y eso es exactamente lo que nosotros sabemos que es el módulo del producto cruz entre U y B. Entonces ahí tenemos nuestro segundo corolario. Esto me da una idea bien geométrica de cómo se calcula la longitud del vector. Y esto creo que creo que lo que tienen que llevarse ustedes de todo esto es eso, que ustedes tienen dos vectores U y B. ¿Cómo calculo geométricamente el producto cruz de los dos? La dirección es la dirección perpendicular tanto a U como B. El sentido es el que me da la regla de la mano derecha. Y la longitud de ese vector es el área del paralelogramo que generan U y B.
para terminar la clase, vamos a hacer algo bastante divertido, que es combinar los dos productos de vectores que vimos. Producto vectorial con producto escalar. Vamos a ver qué sale de eso. Entonces, recuerden que los dos productos se definen de maneras muy distintas, con sus coordenadas y tienen propiedades geométricas diferentes. Y hay una cosa que los distingue muy claramente, que es, si yo tomo dos vectores y hago el producto escalar, lo que obtengo como resultado es un número. Y si yo tengo dos vectores y hago un producto vectorial, lo que obtengo como resultado es un vector. Entonces, si tengo tres vectores, ¿qué puedo hacer? Tengo tres vectores, yo puedo tomar dos de ellos y hacer el producto vectorial, y al resultado de ese producto, con el tercero, hacer el producto escalar, y entonces me va a dar un número. Eso es lo que se llama el producto triple. Entonces vamos a tener ahora tres vectores, U, B y W. Son tres vectores de R3. Entonces, se define el producto triple como, y uno tiene que agarrar el vector U, y hago U, producto escalar, B, producto vectorial W. Este es el producto triple. Es decir, tomo dos vectores, W, cuando hago el producto vectorial, el resultado me da un vector, y ahora tomo el vector U, hago el producto escalar, el resultado me da un número. Entonces, lo primero que quiero hacer con este producto triple, uno dice, bueno, tampoco, no es solamente un juego, no es que yo agarro, juego, tengo productos y los combino de manera y ahora se me ocurre otra combinación porque sí. Lo que quiero mostrarles ahora es que esto tiene implicancias geométricas importantes, que se relaciona con cosas que ya han visto y me da una forma interesante de sacar interpretaciones de cantidades que ya habían estudiado con anterioridad. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hallar una fórmula para el cálculo de esto, una fórmula para el cálculo directo de esta cantidad, de este producto triple, en términos de las coordenadas de U, B y W. Entonces, fíjense, bueno, calculemos este producto. Entonces vamos a suponer que U, como siempre, tiene coordenadas A1, A2, A3, que B tiene coordenadas B1, B2, B3, y que W, perdón, tiene coordenadas C1, C2 y C3. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular el producto triple de U por B por W? Bueno, cuando quiero calcular este producto, el producto cruz, ¿qué tengo que hacer? Es poner en una matriz, como primera fila, los versores I, J, K, después las coordenadas de B y después las coordenadas de W. Entonces, ¿esto qué es? Si yo hago U por B por W, esto es lo mismo que hacer U, que es A1, A2, A3, por, y acá tengo que poner mi determinante, que va a ser I, J, K, por, como es B1, B2, B3, C1, C2, C3. Bueno, muy bien. Entonces, voy a hacer un pequeño desarrollo de este determinante. Fíjense que me queda. Tengo que hacer, acá dejo A1, A2, A3, por, y ahora ¿qué tengo que poner? Tengo que poner I por el determinante de 2 por 2. B2, B3, C2, C3. Menos J por el determinante de 2 por 2 que me queda. B1, B3, C1,
C3 más K por el determinante de 2 por 2 que está ahí, que es B1, B2, C1, C2. Si yo ahora hago el producto escalar entre estos dos vectores, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer A1 por la primer componente, A2 por la segunda componente, A3 por la tercer componente. Entonces, si escribo eso, ¿qué me queda? Me queda A1 por B2, B3, C2, C3, menos A2 por B1, B3, C1, C3, más A3 por B1, B2, C1, C2. Pero observen lo que nos quedó. Nos quedó exactamente el desarrollo del determinante, igual que lo hicimos acá, nada más que reemplazamos I por A1, J por A2, K por A3. O sea, me quedó exactamente el determinante, pero un determinante de verdad, un determinante de números, de una matriz numérica, donde en la primera fila tengo que poner el vector A1, A2, A3. O sea, esto me queda finalmente el determinante A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Moraleja de esto. ¿Qué es el producto triple? ¿Cómo se calcula el producto triple? Tengo que tomar los tres vectores, ubicarlos como filas de una matriz y a esa matriz calcular el determinante. ¿Está bien? Eso es exactamente lo que está ahí. Y esto mismo, ahora por otro lado, como esto es un determinante, este determinante yo en vez de haberlo desarrollado por la primera fila, podría haberlo desarrollado por la última fila, por ejemplo, por la fila de los Cs. Bueno, yo les voy a dejar que ustedes hagan la cuenta, pero si ustedes desarrollan este determinante por la fila de C, van a descubrir que esto me va a dar exactamente igual que si yo hubiera hecho U por B, producto escalar W. Es decir, cuando tienen el producto triple, ustedes tienen que multiplicar esos tres vectores, U, V, W, y no importa qué producto usen. Pueden usar o primero el punto y después el cruz, o primero el cruz y después el punto. Da igual en el producto cruz, no importa. Lo que sí, obviamente, hay que usarlo. Si acá pongo el producto cruz, no puedo hacer primero el punto y después el cruz porque no tiene sentido. Estaría multiplicando un vector producto vectorial, un número, eso no tiene sentido. Siempre haciéndolos en la única forma que tiene sentido hacer ese producto, pero no importa dónde ponga el punto y dónde ponga la cruz. Bueno, entonces el producto triple se relaciona con una cantidad que ustedes ya han visto y que ya conocen, que es el determinante. Lo que quiero que veamos ahora es, aprovechando las interpretaciones geométricas que tenemos, tanto del producto cruz como del producto punto, poder obtener una interpretación geométrica para el determinante. Y entonces para el producto triple también. Bueno, para terminar la clase de hoy, lo que vamos a hacer es, usando la interpretación geométrica que tenemos ya del producto vectorial y del producto escalar, vamos a poder dar una interpretación geométrica también del resultado del producto triple y por ende del determinante, que es un objeto que ustedes han visto en el ciclo básico y que vamos a poder ahora darle a ese número, ese valor numérico de determinante de una matriz, una interpretación geométrica bien clara. Entonces, para eso, vamos a suponer que tenemos tres vectores en el espacio, U, V y W, y estos vectores van a tener cada uno sus coordenadas. Como venimos haciendo en esta clase, al vector U le vamos a poner coordenadas con la letra A, A1, A2 y A3. Al vector B le vamos a poner coordenadas B1, B2 y B3. Y al vector W le vamos a poner coordenadas C1, C2 y C3. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a poder interpretar el producto triple? Y para eso vamos a hacer lo siguiente. Estos tres vectores en el espacio, si yo los grafico, van a tener algún tipo de disposición arbitraria. Bueno, yo voy a hacer algún ejemplo, pero cualquier otra disposición que ustedes pongan va a ser más o menos similar. Digamos que este vector es U, que este vector
es V y que W está por acá. Este es el vector W. Esos tres vectores, cuando yo los grafico así en el espacio, definen lo que sería una caja. Esto hay que pensar que es como una caja de zapatos medio chueca, ¿está bien? Pero son tres vectores, definen una caja. ¿Cómo sería esta caja? Bueno, el piso de la caja va a ser el paralelogramo generado por los vectores U y V. Entonces yo voy a tratar de graficar ahora aproximadamente eso. Para eso trazo una paralela a U de esta manera, una paralela a B de esta manera. Este es el piso de la caja. Y ahora la pared esta de la caja va a ser el paralelogramo generado por W y U. Entonces va a ser algo que va a ser aproximadamente así. Esta pared que está acá sería, bueno, o esta pared de este lado, es la generada por W y B. ¿Sí? Y ahora completamos la cajita. Bueno, no me quedó muy bien, pero más o menos creo que se entiende. ¿Está bien? Esa es mi cajita de zapatos. Una cajita de zapatos que está como torcida, porque estos vectores V y W no son perpendiculares. Si fueran todos perpendiculares entre sí, tendría una caja rectangular. Esta está medio torcida. Entonces, digamos que ahora lo que me interesa a mí va a ser calcular el volumen de esta caja de zapatos. ¿Cómo se calcula el volumen? Entonces, esto sería, ¿cómo calculo el volumen de la caja que generan U, B y W? Esa es la pregunta que queremos responder. Bueno, y para eso lo que tenemos que saber hacer es calcular el volumen de una caja así. Bueno, ¿cómo se calcula ese volumen? Bueno, eso es fácil, ¿no? Es base por altura. Superficie de la base por la altura de la caja. Muy bien. ¿Cómo es la superficie? ¿Cómo es la base? ¿Cuál es la base? La base es el piso, que está acá. Entonces, la base es el paralelogramo que generan U y B. Entonces, vamos a poner superficie de la superficie va a ser igual a, perdón, volumen, ¿no? El volumen de la caja es igual a la superficie de la base por altura. La superficie de la base es lo que acá marqué en amarillo. Pero nosotros ya vimos, cuando buscamos la interpretación geométrica del producto cruz, que la superficie o el área del paralelogramo que generan U y B es exactamente el módulo del producto vectorial entre U y B. Entonces, esta superficie que está acá es exactamente el módulo de U por D. Eso ya lo sabemos hacer. Perfecto. Entonces ya calculé la superficie de la base. Lo que tengo que hacer ahora es calcular la altura. ¿Cómo se calcula la altura en esta caja? Bueno, para calcular la altura tengo que ver qué tanto se levantó W respecto de la base. Entonces, para eso, ¿qué tenemos que hacer? Tengo que a este vector W proyectarlo sobre la caja hasta que genere un ángulo en una proyección de 90 grados, ¿no? Lo proyecto perpendicularmente sobre la base y esta altura, esta longitud, vamos a llamarla H, esa es la altura de la caja. Entonces, esta altura es H. La pregunta es cómo se calcula este H. Bueno, para calcular este H, ¿cómo hacemos? Bueno, fíjense, se puede hacer de la siguiente manera. Voy a trazar ahora yo una recta que sea perpendicular a U y a B. Entonces trazamos esta recta que está acá. Trazo esta recta. Esa recta que está ahí es una recta perpendicular a U y a B, por ende es perpendicular a la base del paralelogramo y por ende es paralela a la recta naranja que dibujé ahí, ¿no? Porque son perpendiculares a la caja, a la base de la caja.
Entonces, si yo este vector, esta longitud, lo traslado para acá, este también es h. Bueno, entonces, ¿cómo calculamos esa longitud h? Bueno, lo que vemos ahora, a ver, voy a hacerlo con este color naranja también, es que esto me determina acá un triangulito, que es rectángulo acá. W, o la longitud de W, es la hipotenusa de ese triangulito. Entonces, si este ángulo yo lo llamo θ, ¿sí? Si ese ángulo yo lo llamo θ, entonces lo que tengo es que h, que es el cateto adyacente, va a ser la longitud de la hipotenusa por el coseno de θ. Entonces este h va a ser la longitud de la hipotenusa, el módulo de W, por el coseno de θ, donde θ es el ángulo que forma W con la perpendicular a el plano generado por D y U. Ahora, ¿quién es ese θ? Está bien, ese θ, ya lo acabo de decir quién es el ángulo que forma con la perpendicular, pero ese θ también lo podemos caracterizar de la siguiente manera. Este θ, ¿sí? Nosotros ahora nos fijamos o ubicamos en este gráfico, en este esquema, ubicamos el vector u por v. Nosotros sabemos que el vector u por v es un vector que vive en esta recta perpendicular, porque u por v, su dirección es la dirección perpendicular tanto a u como a v, o sea, vive en esa recta. Y el sentido, bueno, en este dibujo, en este esquema que yo hice, al hacer u por v, regla de la mano derecha, el sentido es hacia arriba. Entonces digamos que u por v, vamos a ver si encuentro algún otro color por acá, u por v va a ser, digamos, este vector. Este es u por v. La longitud del vector, bueno, no la sé graficar. ¿Qué longitud tiene? El área amarilla, ¿no? Pero no importa, en este caso no es tan relevante la longitud de ese vector. Solo me importa su dirección y sentido. Entonces, si observamos, este ángulo θ que está acá es el ángulo que forma W con el producto cruz de u por v. Entonces, ¿qué tengo acá? Que el volumen es el módulo de este vector por el módulo de este otro vector por el coseno del ángulo que forman. Y eso es exactamente lo que nosotros vimos que es el producto escalar. Entonces, esto me da exactamente el producto escalar de W, producto escalar u por v, que es el producto triple. Acá uno podría decirme, bueno, está bien, Julián, pero me pusiste un poco de trampa porque podría haber pasado que en vez de hacer, si este fuera B y este fuera U, entonces la regla de la mano derecha diría que U por B está por acá, entonces el ángulo... Bueno, este esquema, este gráfico que yo hice para que este número me quede un número que es positivo. Si no, me quedaría un número negativo, pero se puede ver, eso es fácil de ver la misma cuenta, que en general, si yo intercambio U por B, lo que hago es cambiar el signo nada más. Entonces simplemente lo que hay que poner es el valor absoluto de esta cantidad. Entonces el valor absoluto del producto triple me está midiendo exactamente el volumen de la caja que generan U, V y W. Y esto también sabemos que va a ser el determinante módulo, valor absoluto del determinante de la matriz formada por U, V y W. O sea, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Entonces, si resumimos, esto nos da nuestra interpretación geométrica, tanto para el producto triple como para el determinante, que ¿qué me está midiendo el producto triple? Esto me da un número. ¿Qué número es ese? Ese número, en valor absoluto, es exactamente el volumen de la caja que generan los tres vectores. Y lo mismo para el determinante. Entonces, operativamente me dan tres vectores, V y W, me preguntan determinar el volumen de la caja que generan. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que agarrar las coordenadas de U, las coordenadas de B, las coordenadas de W, los pongo en una matriz, calculo su determinante. Si es positivo lo dejo como está, si es negativo le cambio el signo, y ese número que obtengo es el volumen de la caja que generan. Bueno, muy bien. Con esto entonces damos por terminada la clase.
Nos vemos la próxima.